Ahora coge tu Biblia y ayúdame a cantarle a alguien que tienes a tu costado. Dile: toma la Biblia, hermano, llévala siempre contigo, que donde quiera que estés, el Señor irá contigo. Es la palabra de Dios con su mensaje divino. Él quiere nuestra salvación, llevarnos por buen camino. Bendecido viernes de perseverancia, queridos hermanos, con todo el amor de Cristo Jesús y María. Un abrazo fraterno de paz y bien para todos y cada uno de ustedes. Hoy nuevamente el Señor nos reúne aquí para darnos a conocer lo que Él tiene ya bajo su voluntad para que cada uno de nosotros podamos escuchar. Él ha tenido el detalle de elegir a esta sierva inútil. No sé por qué tanto, Señor, me eliges, pero si sabes que yo no lo merezco, pero me someto bajo tu voluntad, Padre amado, y te pido que me hagas útil a ti a través de tu Santo Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu sobre todos nosotros. Envía tu Espíritu y derrama todos sus dones, especialmente el don de sabiduría, de inteligencia, para poder transmitir el mensaje que tú tienes preparado para el día de hoy. Toma mis labios y a través de ellos habla, Señor. Habla, que tus siervos escuchan. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a dar inicio a una secuencia muy hermosa en este mes de septiembre. Como algunos sabrán, o todos o algunos, que este mes de septiembre es el mes de la Biblia. Es el mes del libro por excelencia llamado Biblia. Por eso, hermanos, estamos aquí reunidos para aprender juntos y tener una respuesta siempre segura para cuando nos hagan preguntas que algunas veces nos quedamos callados. Pues esta tarde el Señor nos está dando la oportunidad de recordar para los que ya saben y de enseñar para los que están todavía escuchándote de repente por primera vez todo este temita llamado Biblia, que es muy importante, muy necesario saberlo en nuestras vidas. Porque, ¿qué pasa, hermanos? Ya estamos en el siglo XXI y todavía conocemos muy poco o casi nada de Jesús, de su mensaje, de su vida, simplemente porque no leemos, porque no sabemos la importancia que hay ahí. Tenemos Biblias, esas Biblias nacaradas que yo tengo, una que vendían antes para la sala, como muestra, ¿no? Como un adorno, como quien tiene un cuadro. Claro que lo tenemos con la mejor intención, pero no es esa la idea, ¿no? De repente no nos atrevemos ni a leerla ni a nada. Entonces aquí estamos, hermanos, para aprender juntos y a partir de hoy darle el valor, darle la importancia a este hermoso libro, como dije antes, por excelencia llamado Biblia. Para conocer, tenemos que empezar sabiendo cuál es el concepto de Biblia, qué concepto tenemos. Creo que si esta perseverancia fuese presencial, me imagino, ¿no? Interactuando ustedes, yo, todos los que concurrimos muchas veces de manera virtual, pero muy pronto reanudamos estas perseverancias virtuales también, hermanos. Mientras tanto, yo digo que si a mí me preguntaran, ¿no?, ¿qué es la Biblia?
a otra hermana, ¿y tu hermanita qué es la Biblia para ti? Cada uno de nosotros damos un concepto diferente, apropiado sí, pero diferente, ¿no? Tenemos diferente concepto, digamos, para mí la Biblia es un libro que nos dirige a Dios. Otro diría, para mí la Biblia es un libro sagrado, para mí es la palabra de Dios, es el alimento espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Y están bien las respuestas, están bien, pero tenemos la definición exacta es, la Biblia es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo, y así como tales han sido confiados a la Iglesia Católica. Es un conjunto de libros, no es un solo libro, son todos los que conocemos la Biblia, sabemos que tiene varios libros. Por eso se dice, es como Biblia, como biblioteca, se han unido todos esos libritos para hacer uno solo, ¿no? Entonces, ¿cómo se conforma la Biblia? La Biblia contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y está formada por un total de 73 libros. 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 libros corresponden al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió, su misma palabra lo dice, antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento se escribió después de Cristo. Ahora vamos a aprender juntos de qué nos habla el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla sobre la creación del mundo y todo el resto de la historia de la salvación. Aquí en este Antiguo Testamento es una preparación. ¿Preparación para qué, hermanos? Para la llegada de Jesús, el Mesías, el esperado del pueblo de Israel. Ese es el Antiguo Testamento, donde habían leyes hebreas y todo lo demás. Aquí en el Antiguo Testamento podemos encontrar el Pentateuco, que es penta, que significa 5 libros, que nos habla justamente de los orígenes del mundo. Lo encontramos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esos 5 libros son los bien llamados y que siempre escuchamos el Pentateuco de la Biblia. También podemos encontrar libros históricos, proféticos, libros poéticos y sapienciales. Igual ahí en el Antiguo Testamento hay alabanzas, oraciones, proverbios y reflexiones sobre la vida humana. Hermanos, de esta manera el Antiguo Testamento ellos se preparaban para la llegada de Jesús, ¿no? Entonces vamos a tocar la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento y que está compuesto por 27 libros, y este Nuevo Testamento se centra en la figura de Jesús de Nazaret, el Mesías, el prometido, el que todos esperaban en la antigua alianza. Y entonces podemos ver que está conformado por los 4 evangelistas que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos relatan la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos evangelistas proclaman el cumplimiento de las promesas de Dios y nos invitan, hermanos, a la vida eterna, que es lo que todos los cristianos debemos buscar. Además de los 4 evangelios, también contiene otros libros que es Hechos de los Apóstoles, las cartas que diariamente leemos aquí desde el amanecer, carta a los romanos, a los corintios,
etcétera, etcétera, los Efesios, y se llaman cartas o epístolas, y culmina con el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanitos, creo que esta es la primera parte importante de cómo se conforma la Biblia. Hagamos un resumen de todo lo que hemos aprendido aquí para poder nosotros tener el firme conocimiento de lo que es la Biblia. Ya repetimos, es un conjunto de libros que está formado por el Antiguo y Nuevo Testamento y lo conforman 73 libros, ¿no? 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Ahora, otra pregunta. ¿Quién escribió la Biblia y en qué idioma se escribió? Vamos a investigar un poquito, vamos a conocer juntos esta parte. La Biblia fue escrita por hombres de carne y hueso, así como tú y yo, como nosotros, pero ellos estaban inspirados por Dios y escribieron el mensaje que Dios quería comunicar. Los hagiógrafos de aquel entonces escribieron la Biblia en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. En hebreo escribieron la mayoría, por no decir casi todo. Una parte pequeña, muy pequeña, fue escrita en arameo, y en griego una pequeñísima, como 2 o 3 libros, fue escrito en griego. Ya después el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un griego que le llaman koiné, o sea, que quiere decir griego corriente, un lenguaje corriente, básico, un lenguaje popular que podía manejarlo la mayoría. La Biblia no se escribió desde un comienzo en latín. Ahora bien, hermanos, ya hemos visto en qué idioma se escribió la Biblia y quiénes la escribieron. ¿Quiénes escribieron la Biblia? La escribieron los apóstoles y los profetas. ¿Ya? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los apóstoles y los profetas. Ahora hay una pregunta muy parecida. Cuidado, nos confundamos. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Mm? Porque una cosa es escribir, porque la escribieron diferentes profetas, diferentes evangelistas. Ahora, ¿quién hizo la Biblia? La Biblia la hizo la Iglesia Católica. Sí, estamos viendo, hermanos, y no nos dejemos confundir. Una es quién escribió y otra es quién hizo la Biblia. Esa Biblia que la hizo la Iglesia que Cristo fundó. Y lo hizo el Papa Dámaso I allá en el año 382. No nos dejemos confundir, hermanitos, como les repito, porque unos escribieron la Biblia, que fueron los apóstoles y los profetas, y quien la hizo fue el Papa Dámaso I. Hacerla significa el tiempo y el trabajo que él se tomó, coleccionar todos estos libros. ¿Quién agarró la carta que estaba en Roma, la carta a los romanos? Él fue y la trajo. Él fue quien recopiló las cartas que estaban en Éfesos, que se llama carta a los Efesios, y así sucesivamente en Filipo, en Corinto. Es decir, él buscó, recopiló y unió y le dejó al mundo y le dijo al mundo, esta es palabra de Dios. Tuvo que haberlo hecho alguien, hermanos, porque Cristo Jesús no hizo esto, no hizo esto. Esto lo hizo la Iglesia Católica. Por eso siempre cuando decimos iglesia, ¿quién es iglesia? Iglesia somos todos. Ya en el sínodo romano, el Papa y los obispos deliberaron y decidieron cuáles eran el plan de Dios y cuáles no. Todo lo que han hecho
Todo esto ha sido por propia inspiración del Espíritu Santo, hermanos. No es con una decisión humana. Ahora, hermanos, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? Es considerado el mes de la Biblia. Lo consideramos porque el 30 de septiembre de cada año recordamos a San Jerónimo. San Jerónimo fue un joven entregado al estudio de la Biblia y fue él quien realizó la traducción de la Biblia al latín. Cuentan que pasó años y años leyendo y memorizando grandes autores latinos. La traducción de la Biblia por San Jerónimo al griego, hebreo y latín a finales del siglo IV, por encargo del Papa Dámaso, recibió el nombre de Vulgata, es decir, traducción divulgada o difundida entre pueblos. Se mantuvo así hasta su revisión en los años 1965-1978 por una comisión pontificia cuya intención fue la de poner acorde con el sentido de los textos bíblicos originales, donde las investigaciones y críticas modernas habían demostrado algunas disconformidades de interpretación en cuanto a lo trabajado por San Jerónimo. El resultado de estos nuevos aportes realizados por la Comisión Pontificia se le conoció como la Neo-Vulgata o texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana de estos tiempos. Hoy, hermanos, más que una enseñanza, es una invitación que el Señor nos hace para profundizar en su palabra, descubrir su riqueza y de esa manera, hermanos, dejar que transforme nuestras vidas. Por eso en este viernes te invitamos a leer, a meditar y sobre todo a vivir las enseñanzas contenidas en las Sagradas Escrituras. Como nos dice el Papa Francisco, escuchen la palabra de Dios con el corazón. La palabra de Dios no se escucha y entra por el oído, y si la lees entra por los ojos, sino que entra y debe entrar con el corazón. Explicando el pasaje evangélico del joven rico, el Papa recordó a aquel muchacho bueno que le fue a preguntar a Jesús qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, y a quien Jesús le respondió cumplir los mandamientos y después vender todo lo que poseía para darle a los pobres. Este joven no fue capaz de escucharlo, porque tenía el corazón lleno de riquezas. El Santo Padre nos invita a cada uno a preguntarnos, ¿por qué no me llega la palabra de Dios a veces? ¿Cuándo no llega? Tal vez será porque tengo el corazón lleno de otras cosas. ¿Qué nombre tienen esas cosas? Escudriña tu propio corazón, nos dice el Papa. Solamente podemos escuchar la palabra de Dios con el corazón abierto. Seamos pobres de espíritu, pues los que mejor entienden la palabra de Dios son los pobres, porque no ponen ninguna barrera. Cuanto más pobres de espíritu, el Señor llega y cala más ahí. Por eso, hermanos, les invitamos, nosotros también tenemos este compromiso de invitar a leer y sobre todo a estudiar la Biblia. Esto que estamos aquí tratando son cosas solamente básicas, pero hay muchas maneras de llenarnos, de estudiar, hay muchas maneras de aprender, hermanos. Hay Biblias grandes, Biblias pequeñas. Ya, si tú no puedes, hermano, por lo menos lee la palabra diaria que te ofrecemos aquí en Renovados en el Espíritu. Te la ofrecemos por escrito, en audio, en video.
para llenarnos de su palabra y ponerla en práctica, que es lo más importante, es poner en práctica la palabra y las enseñanzas de nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, en este mes de la Biblia hagamos un compromiso, no con nosotros, sino con el Señor. Si no tienes una Biblia en tu casa, pues ve y compra una Biblia, hermano. Yo estoy bien segura que en las Sagradas Escrituras vas a encontrar lo que buscas y no encuentras en otro lado. Ahí está, hermano, ahí está en la Biblia. Por experiencia propia, les puedo compartir que Dios ha cambiado mi vida a través de su palabra, a través de su evangelio, de tantas parábolas, de tantas escuchas, que no es fácil seguirla, no es fácil cumplir. Como dice, en la Biblia siempre vamos a encontrar de todo, pero de nada sirve leer la Biblia completa. Hay personas que se saben la Biblia completa, pero si no la llevamos a la práctica, de nada tal vez nos servirá. Por eso siempre dice en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la ponen en práctica. Así que hermanos, no te quedes con lo que escuchas. Ve a la Biblia, ve al libro que está esperando por ti, hermano. Ese es el libro de la salvación. Es el libro que trae todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo para el bien de nuestras almas, para nuestra salvación, para poder estar con Él cara a cara cuando vayamos y poder gozar de su luz perpetua, hermanos. Dispongamos siempre nuestro corazón para escuchar, como dice la cancioncita que identifica este segmento de la perseverancia viernes tras viernes. Ven y sígueme, no esperes más. Así que el Señor nos invita a seguirlo. Y aquí estamos, Señor, tus hijos, pidiéndote que nos acompañes, que abras nuestra mente, como siempre te digo, nuestro corazón, Señor, porque tú eres amor. Háblanos, ilumínanos para darnos cuenta de qué está lleno nuestro corazón. Quiero captar tu voz, dejar que me interrogues, que me preguntes y yo responderte, Señor, con humildad y decirte gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y vida. Y hay mucho mal cuando no te recibimos, Señor. Sobre todo cuando no la ponemos en práctica, porque ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así es, mis hermanos, solo Él tiene palabra de vida eterna. Y que esta tarde de enseñanza que el Señor nos ha enviado y nos regala con mucho amor sea para la gloria de Él. Que vayamos y prediquemos como fueron sus apóstoles, como fueron todos los que andaban con Él, predicando siempre. Así debemos nosotros, queremos nosotros, Señor, también hacer para glorificarte y también para santificar nuestras vidas. Que la bendición de Dios unitrino y de nuestra Santísima Madre descienda sobre todos y cada uno de nosotros, hermanitos de este grupo Renovados en el Espíritu. Paz y bien para todos.